San Juan capítulo 8, versículo 34. ¿Lo tiene? San Juan capítulo 8, versículo 34. Pero antes, mi hermano, de leer la palabra del Señor, ¿por qué no cerramos nuestros ojos ahí en su lugar? Y oramos, mi hermano, pidiendo la bendición de Dios por su palabra en nuestras vidas. Que la palabra que nosotros oigamos, que escuchamos, mi hermano, pueda bendecir nuestro espíritu, pueda bendecir nuestra alma en esta mañana. ¿Me acompaña a orar? Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan grande que tú nos das, Señor, de estar aquí, Señor, en tu iglesia. De estar aquí, Señor, en tu casa, Señor. Reconocemos, Señor, que somos pobres, Señor. Reconocemos, Señor, que hay una gran necesidad en nuestro interior. Una hambre de sed y una sed de ti, Señor, en nuestras vidas. En esta mañana ponemos nuestro corazón, nuestra vida, Señor, delante de tu presencia, delante de tu trono, para que tú, Señor, nos hables y tú nos ministres, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que tú, Señor, puedas cumplir el plan y el propósito, Señor, que tú tienes para con nuestras vidas. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. ¿Por qué no me acompañan a leerlo todos juntos? San Juan 8:34. Todos a la de 1, 2, 3. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace, ¿qué, mi hermano? Pecado, esclavo es del pecado. San Juan 8:34. ¿Qué dice, mi hermano, nuestro versículo clave, nuestro versículo, mi hermano, que Dios nos dio en este año? San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Y hace 8 días estuvimos hablando, mi hermano, sobre algunos hombres, y que vimos también que la palabra libertad significa que es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Esa es la palabra libertad, ¿verdad? Y vimos, mi hermano, aquel hombre de África, Jonathan, que él dijo: al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás, ¿qué, mi hermano, qué? Toda la ira, el odio, el resentimiento, seguiría siendo ¿qué? Seguiría siendo un prisionero. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio, el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Yo le hago una pregunta: ¿cree que hay prisioneros hoy en día? ¿Cree que todavía, mi hermano, hay gente en esclavitud? Sí lo hay. Sí lo hay. Entonces también vimos, mi hermano, que hay un grupo de filósofos prácticos que decían, Jonathan, ¿qué decía, mis hermanos? Solo el sabio es libre. El necio es, ¿qué, mi hermano? Un esclavo. Sócrates dijo
otro gran filósofo, dijo: ¿cómo podéis decir cuando un hombre es libre cuando sus placeres lo dominan? Es lo que dijo este hombre, ¿verdad? Y vimos hace 8 días, mi hermano, que en tiempos de Cristo, mi hermano, había una esclavitud. Y también vimos que en tiempos de Cristo también había, mi hermano, una libertad. Pero en la palabra que el Señor nos dio en esta mañana es, mi hermano, el pecado. En el San Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de qué, hermano? Pecado. ¿La puedes poner? El pecado. ¿Qué es que, mi hermano? ¿Alguien me puede decir qué es pecado para usted? A ver. ¿Qué es pecado? Algo que está en contra de los estatutos de Dios. ¿Algo más? Algo que nos separa de Dios. ¿Qué más? Mentira a Dios. ¿Qué es? ¿El qué, mi hermano? El pecado. Acuérdese el versículo que vimos. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace, ¿qué, mi hermano, qué? Pecado, esclavo es, ¿de quién, mi hermano? Eso significa, mi hermano, que todos pecamos de una manera. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿No hay muchos aquí? ¿Cuántos somos pecadores, mi hermano? Pero con la diferencia que somos pecadores redimidos, mi hermano, por la sangre de Jesús. Y si usted quiere apuntar esto, escríbalo. El pecado es un pensamiento, es una palabra o es una acción en una determinada religión. Se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Esa es la definición de pecado, mi hermano. Es un pensamiento, es una palabra, es una acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios a los preceptos de esa religión. El pecado en griego significa hamartía, que va, mi hermano, es en contra de los designios de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 8, versículos 20 y 22. ¿Cree que, mi hermano, en el mundo hay pecado? Dice, mi hermano, ahí en Mateo capítulo 24, que, mi hermano, a causa de la maldad, a causa del pecado, mi hermano, el amor de muchos, ¿qué, mi hermano? Se enfriará. ¿Será, mi hermano, bueno discutir si hay pecado en el mundo? ¿O no sería bueno discutir qué hay, mi hermano? Creo que, mi hermano, no hay necesidad de discutirlo, porque viendo, mi hermano, en los tiempos que estamos viviendo, hoy en día a lo bueno se le llama ¿qué, mi hermano? Malo. Y a lo malo, ¿qué se le llama, mi hermano? Bueno, ¿verdad? Y cada día que pasa, mi hermano, vemos, mi hermano, cómo
El corazón del hombre, mi hermano, cada día, mi hermano, se separa de Dios. Como dice la palabra de Efesios, vive, mi hermano, en sus deleites, en sus deseos, en contra, mi hermano, de la voluntad de Dios. Y Romanos capítulo 8, 20, 22, dice, porque la creación que, mi hermano, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. ¿Qué dice más? Hasta ahora. ¿Te das cuenta, mi hermano, que el pecado no solamente, mi hermano, está, mi hermano, en la humanidad, sino aún, mi hermano, ¿dónde está? En la misma, mi hermano, en la misma creación, en la misma tierra. Fíjese lo que dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad. ¿Qué significa vanidad? Algo, mi hermano, que va en contra, mi hermano. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será que, mi hermano, será misma libertada de la esclavitud, de la corrupción, del pecado, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Quiero que me acompañe ahora a Romanos capítulo 2, versículo 15. Mi hermano, cuando no estamos en libertad, vivimos, mi hermano, en una esclavitud, en la cual, mi hermano, usted y yo no podemos ser libres, mi hermano. Donde nosotros, mi hermano, en vez de vivir en una libertad, vivimos, mi hermano, ser prisioneros de tantas cosas, mi hermano, de lo que el pecado, mi hermano, realmente nos ata a nosotros. La conciencia del hombre a menudo un testimonio, mi hermano, a nuestros defectos y pecados. Romanos 2:15 dice ahí, ¿alguien me lo puede leer? ¿Qué más? Ujú. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. ¿Y qué más, mi hermano? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa misma porción dice, mi hermano, ahí en Romanos 2:15, en la versión Dios habla hoy, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia los comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. La conciencia, mi hermano. La conciencia. Y la conciencia es el medio, mi hermano, en la cual Dios nos habla a nosotros. Porque hay gente, mi hermano, que tiene su conciencia en qué, mi hermano? En esclavitud. Que no vive, mi hermano, en una libertad. Entonces, dice aquí, pues muestran por su conducta que lleva la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia los comprueba y sus propios pensamientos lo acusan, los acusarán o los defenderán. La escritura, hermano, habla constantemente de su realidad. Ahora vayamos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuantos todos, ¿qué, mi hermano?
Pero cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que, mi hermano, todos de una manera, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra, o ya sea, mi hermano, de acción, de hecho, hemos, ¿qué, mi hermano? Hemos pecado, hemos hecho lo malo, mi hermano, delante de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, oh no, yo no he pecado. Yo no he pecado. Yo no he hecho lo malo de Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hay gente, mi hermano, que en su propio pensamiento, en su propio razonamiento dice, no, yo no estoy mal. Yo estoy bien. Los que están mal son ustedes. Mi hermano, pero cuando viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado, mi hermano, cuando el Espíritu Santo, mi hermano, redarguye nuestra vida, mi hermano, vemos que realmente, mi hermano, usted y yo hemos pecado delante de Dios. Mi hermano, hemos fallado delante de Dios. Hemos faltado delante de Dios. Y creo, mi hermano, que cada uno de aquí, mi hermano, hemos sido redarguidos por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos sido convencidos de nuestros pecados. ¿Cuántos de aquí, mi hermano, cuando hicieron la oración, hicieron la oración de fe, mi hermano, se dieron cuenta de que habían pecado delante de Dios? ¿Puede levantar su mano? ¿O no han tenido esa experiencia, mi hermano? Y cuando usted recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, se dio cuenta, mi hermano, que usted había pecado contra Dios y usted había hecho lo malo delante de Dios. Y vemos, mi hermano, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, mi hermano, todos de una forma u otra, mi hermano, hemos pecado contra Dios, hemos hecho lo malo delante de Dios. Ahora quiero que me acompañe a Gálatas capítulo 3:22. Dice ahí en Gálatas capítulo 3:22, mas la escritura los encerró, ¿qué, mi hermano? ¿Todo qué, mi hermano? Todo, mi hermano, dice ahí, mas la escritura lo encerró todo bajo, ¿qué, mi hermano? El pecado. Y fíjese lo que dice en Gálatas 3:22 en la versión Dios habla hoy. Pero según la escritura dice, todos son prisioneros del pecado. Para quienes creen en Jesucristo pueden recibir la promesa, mi hermano. Oiga esto. Pero según lo que dice la escritura, todos son prisioneros de ¿qué, mi hermano? Del pecado. Y déjame decirte que tú y yo, sin Cristo, somos prisioneros y ¿qué más, mi hermano? ¿Y esclavos de qué, mi hermano? Del pecado. Pero en Cristo Jesús, mi hermano, tú y yo podemos ser, mi hermano, las personas libres. Entonces, mi hermano, ¿cómo está el mundo cuando no conocen de Jesús? ¿Viven qué, mi hermano? Viven en una prisión. Viven, mi hermano, en una esclavitud. ¿Y sabe qué? Tú y yo en esta mañana, lo creas o no lo creas, lo recibas o no lo recibas, tú experimentas una libertad. Porque es algo que es, mi hermano, por fe, es por la gracia de Dios. Y por eso, mi hermano, hay un gran llamado. Por eso Dios está levantando hoy en día la iglesia del Señor, mi hermano, para que tú y yo vayamos, mi hermano, y llevemos las buenas nuevas de salvación a otros que viven, mi hermano, bajo una prisión, que viven, mi hermano, en una esclavitud de pecado.
Porque hubo alguien que se preocupó por nosotros, hubo alguien que invirtió tiempo, hubo alguien que invirtió, mi hermano, de su dinero, hubo alguien que le invirtió, mi hermano, para traernos, ¿qué, mi hermano? ¿El evangelio de qué? El evangelio de libertad, mi hermano. Entonces, la escritura dice ahí, pero según la escritura dice, todos son prisioneros del pecado. Y dice la segunda parte, para quienes creen en Jesucristo pueden recibir la promesa. Si tú y yo no hubiéramos aceptado a Jesús, ¿sabes qué? Todavía seguiríamos viviendo, hermano, bajo una prisión, bajo una esclavitud, mi hermano, del pecado. Pero gracias, mi hermano, gracias al Señor por la misericordia del Señor, que usted y yo, mi hermano, podemos, mi hermano, gozar de una libertad gloriosa del Señor. Y que todavía falta, mi hermano, todavía falta experimentar esa libertad gloriosa en nuestras vidas. Esa libertad, mi hermano, que solamente trae el Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Todavía falta, mi hermano, en donde tú y yo, mi hermano, podamos ser esos hombres y esas mujeres libres en el Señor. Tú me puedes decir a mí, oh, yo soy libre, pero ¿sabes qué? El que realmente lo sabe y lo conoce es Cristo Jesús. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice que las apariencias, ¿qué, mi hermano? Las apariencias engañan. Hay uno que realmente, mi hermano, nos conoce. Y es que, mi hermano, Cristo Jesús. Dice ahí, acompáñame, Jeremías capítulo 10, versículo 10. Téngalo ahí. Entonces, Jeremías capítulo 10, versículo que, mi hermano. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira, ¿qué, mi hermano? Y las naciones, ¿qué, mi hermano? Algo, mi hermano, que nos separa, ¿sabe qué es, mi hermano? El pecado. Y si no fuera, mi hermano, por el sacrificio de Jesús, ninguno de nosotros estuviera aquí. Y dice ahí las escrituras en Gálatas 3:22, según lo que dice la escritura, todos son prisioneros del pecado, para quienes creen en Jesucristo pueden recibir la promesa, mi hermano, que viene de Dios. Tú y yo tenemos, mi hermano, un gran reto. Tenemos un gran desafío, mi hermano, en que nosotros, mi hermano, podamos llevar el evangelio de libertad a otros. A otros, mi hermano, que viven en una esclavitud. A otros que viven, mi hermano, prisioneros. ¿Y prisioneros de qué, mi hermano? Del pecado. Y hoy más que nunca, mi hermano, vemos, mi hermano, el pecado en qué, mi hermano, en su plenitud. Dice ahí, mi hermano, si me acompaña a Isaías capítulo 6, versículo 3. El problema del pecado, mi hermano, el problema del pecado es, mi hermano, para pecar, mi hermano, se necesita aprender.
Dice aquí que aún ningún niño, mi hermano, hay que enseñarle cómo hacer qué, mi hermano, el mal. Por eso nosotros, mi hermano, constantemente, mi hermano, debemos enseñarle a qué, mi hermano, a nuestros hijos a qué, mi hermanos. Porque hay que, mi hermano, una naturaleza, mi hermano, en él, que constantemente, mi hermano, lo lleva a qué, a hacer qué, mi hermano, a llevar a hacer lo malo, mi hermano, a pecar delante de Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 6, versículo 3? Ujú. El comienzo del pecado, mi hermano, oiga esto, el comienzo del pecado está en la misma naturaleza del hombre desde los días más tempranos de su vida. Ese es, mi hermano, el problema, la naturaleza. Y veamos, mi hermano, allí en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, ¿qué, mi hermano? Todos fueron destituidos para la gloria de Dios. Y la fuente del pecado, mi hermano, dice mi hermano que claramente la Biblia no creó el pecado. El pecado estuvo en el mundo mucho antes que la Biblia fuera escrita. Si la Biblia no hubiera sido escrita o si no fuera verdad, aún así tendríamos el problema del pecado en nuestras vidas, en nuestras manos. Los hombres pueden hasta culpar a Dios y decir que el pecado fue culpa suya, pero eso no eliminará el problema. La maldición del pecado todavía está, ¿dónde sabe dónde, mi hermano? En nosotros. ¿Por qué? Porque leíamos aquí en Isaías capítulo 6, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Tenemos que, mi hermano, un Dios que, mi hermano. Un Dios que tenemos un Dios que, mi hermano. Léame allí lo que dice Isaías versículo 6, versículo 3. Solo porque Dios es el creador de todas las cosas, no quiere decir que Él sea el autor del pecado. Él no creó el pecado, mi hermano. Él no creó el pecado. ¿Te acuerdas, mi hermano, cuando Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol, ¿qué, mi hermano? Pero del que está ahí, ¿y qué vemos lo que hizo Adán y Eva, mi hermano? Automáticamente ellos, ¿qué, mi hermano? Ellos pecaron. No es tanto, mi hermano, el fruto. ¿Sabe cuál es el problema? Es la desobediencia que hubo, mi hermano. Entonces, mi hermano, y quiero que me acompaña el Job capítulo 34, versículo 10. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente, ¿qué, mi hermano, qué? La iniquidad. ¿Alguien me lo puede leer? Ujú. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Job capítulo 34, versículo 10. Dios no podrá de ninguna manera pecar. ¿Sabe por qué? Porque Él es santo. Por eso, mi hermano, nosotros nos debemos de presentar porque de una manera, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra o de hecho, mi hermano, ¿qué hemos hecho, mi hermano?
hemos pecado. Hemos pecado delante de Dios. Y ahora quiero que vayamos al Salmo 51. Y en el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Borra qué? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Y qué más que dice aquí, mi hermano? Y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Hermano, ¿cree que nosotros hemos pecado? ¿O pecamos? ¿Cuántos de aquí hemos pecado, mi hermano, en nuestros pensamientos? Mi hermano, en palabras. Mi hermano, en hechos. ¿Sabe qué? Que si dijéramos que nosotros no hemos pecado, ¿sabe qué? Nos engañaríamos a nosotros mismos. Porque en realidad, mi hermano, hemos pecado contra Dios. Mi hermano, hemos hecho lo malo delante de Dios. La gran diferencia es esto, mi hermano, que hay gente, mi hermano, que no lo reconoce, que no lo acepta, mi hermano. Y veíamos ahí en San Juan 8:34 que ¿qué hace el pecado, mi hermano? No, el pecado te esclaviza. El pecado te hace, ¿qué, mi hermano? Prisionero. Por eso David, mi hermano, aquí en el Salmo 51, él dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él tenía que ver, ¿qué, mi hermano? Ha hecho una ¿qué? Una confesión. Una confesión, mi hermano, para que Dios, en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios, mi hermano, hubiera, ¿qué, mi hermano? Un perdón. Si tú y yo, mi hermano, cuando recibimos a Jesús, no hubiéramos confesado nuestros pecados, ¿sabes qué? Todavía seguiríamos viviendo en una prisión. Viviríamos, mi hermano, en una esclavitud. ¿Cuántos de aquí hicieron la oración de fe, mi hermano? Y como que algo se te quitó, mi hermano, una carga, un peso, mi hermano. Y fuiste ahora, mi hermano, la persona más libre en tu vida. Pero si no, mi hermano, todavía seguirías viviendo, hermano, en una prisión. Seguirás viviendo, mi hermano, en una esclavitud. ¿Por qué? Porque el pecado que hace, te hace, ¿qué, mi hermano? Esclavo, mi hermano. Te hace esclavo. Entonces vimos, mi hermano, que tenemos un Dios que, mi hermano, santo. Tenemos un Dios, mi hermano, santo, un Dios justo, mi hermano. Y cada día, mi hermano, tú y yo, mi hermano, por eso ahí, cuando oramos el Padre Nuestro, dice ahí, ¿perdona qué? Perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos, mi hermano, a nuestros deudores. Mi hermano, tenemos que pedirle a Dios perdón, mi hermano. Tenemos que, mi hermano, reconocer nuestra condición delante del Señor y pedirle perdón al Señor. No hay, dice aquí si me acompaña, Deuteronomio 32:4.
32:4. ¿Qué dice? Dios de qué, mi hermano? De verdad. Eso significa que Dios, ¿qué, mi hermano? No miente. Tenemos un Dios que, mi hermano, de verdad. Dios de verdad. Y dice ahí, y sin ninguna, ¿qué, mi hermano? Y sin ninguna iniquidad en él. ¿El que es, mi hermano? Él es justo y recto, mi hermano. En él habita, mi hermano, la santidad. Él no miente como nosotros, ¿verdad? Él es que, mi hermano, Él es recto. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ahora Salmo 92, versículo 15. Salmo 92, 15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es que, mi hermano, y que en Él, que, mi hermano, ¿de qué habla eso, mi hermano? De que Él es santo. De que en Él, mi hermano, ¿qué hay, mi hermano? No hay pecado en Él. Él es recto. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él, no hay injusticia, mi hermano. Tenemos un Dios santo, tenemos un Dios que, mi hermano, perfecto. Tenemos un Dios, mi hermano, que ama la verdad, mi hermano. No ama, mi hermano, no ama el pecado. Por eso nosotros, mi hermano, cada vez que en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo, mi hermano, de clamor al Señor, debemos presentar nuestro corazón, debemos presentar nuestra vida y pedirle al Señor, Señor, perdona qué, perdona mis pecados, perdona mis maldades, porque hay algo, mi hermano, que nos separa, ¿y sabe qué es? El pecado. Es lo que nos separa delante del Señor. Y quiero que me acompañe a Santiago capítulo 1, versículo 13. Y déjame decirle esto, Dios no puede ser tratado con la maldad, mi hermano. Y Dios no tienta a ningún hombre, mi hermano. ¿No oyó esto? Dios no puede ser tentado con maldad. Y ni Él tienta a ningún hombre, mi hermano, con el pecado. Y dice ahí Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, ¿qué dice qué, mi hermano? Porque Dios no puede ser qué, mi hermano, ni Él, ni Él tienta a nadie, mi hermano. ¿Qué dice más abajo? Entonces, mi hermano, ¿cuál es el problema? ¿De qué habla ahí, mi hermano? De las debilidades que más. ¿Ha oído que dice gente es que Dios me tentó? ¿Es que Dios me puso esto? No. Dios no usa, mi hermano, el pecado. Dios no usa lo malo para nosotros, ¿no? No, mi hermano. ¿Qué dice ahí, mi hermano? Ahí en el versículo ese. Y dice el de abajo. Versículo 14.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué más, mi hermano? Ahora lea el versículo 15. ¿Saca qué, mi hermano? ¿Saca el pecado a qué, mi hermano? A la luz. Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz a qué, mi hermano? El pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz a muerte. Y ahí vemos, hermano, que mucha gente saca, mi hermano, el pecado. Sale la luz. Sale la luz, mi hermano, y vemos, mi hermano, las consecuencias realmente de lo que había en nuestro corazón. El pecado nos aleja de Dios. El pecado, mi hermano, nos separa de Dios. Pero, mi hermano, para eso Dios, el Padre, mi hermano, envió a Jesús, que es, mi hermano, el medio para acercarnos a Él, que es, mi hermano, Cristo Jesús. Por eso dice ahí en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad que, mi hermano, nos hará libres. Es todo, mi hermano, cuando se experimenta una libertad, mi hermano, del pecado, a través, mi hermano, de Cristo Jesús. Ahora quiero que me acompañe a Primera de Juan. Versículo 5. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Ese es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios, ¿qué es, mi hermano? Y no hay tiniebla, y no hay ninguna tinieblas en qué, mi hermano, en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, ¿qué dice qué, mi hermano? Mentimos y no practicamos qué, mi hermano, la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, ¿qué dice qué, mi hermano? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de qué, mi hermano, de todo pecado. Versículo 8, muy importante. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice qué, mi hermano? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está, no, mi hermano, ¿dónde? En nosotros. Hay gente que dice, mi hermano, yo no tengo pecado. Yo no he cometido nada. Pero la realidad, mi hermano, es que sí. Hemos pecado contra Dios. Hemos hecho lo malo ante Dios. Y aquí, mi hermano, Dios a través de su palabra nos da la solución. En el versículo 9. A ver si me lo pueden poner en la pantalla, a ver si lo tienen. ¿Qué dice? Todos juntos. Una vez más, a ver. Si confesamos que, mi hermano, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué, mi hermano, de toda maldad. Si decimos, oiga esto, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está donde, mi hermano, en nosotros. Pero, mi hermano, el consejo de Dios para nosotros, si confesamos nuestros pecados, ¿el qué es, mi hermano?
para perdonarnos y limpiarnos, mi hermano, de toda maldad. Ya lo hemos hecho la primera vez cuando hemos recibido a Jesús. Pero no solamente ese día, mi hermano, necesitamos confesar nuestros pecados. ¿Sabe cuándo lo tenemos que hacer, mi hermano? Todos los días. El poder confesar nuestros pecados, mi hermano, y tomar, mi hermano, una actitud en nuestro corazón, una actitud, mi hermano, de arrepentimiento. Porque si no, mi hermano, seguiremos siendo esclavos de qué, mi hermano? Del pecado. Todavía seguiremos siendo, mi hermano, esclavos del pecado. ¿Y sabe qué, mi hermano? Realmente necesitamos ser libres, mi hermano, del pecado. Los romanos no entendían eso, mi hermano. Jesús hablaba, mi hermano, de una libertad, mi hermano, no exterior, sino una libertad, mi hermano, interior. Y uno de los problemas hoy en nuestros días, mi hermano, no es exterior, es, mi hermano, interior. Lo que hay allí, mi hermano, en el alma, lo que hay allí, mi hermano, en nuestro hombre interior, que solamente tú sabes que hay, mi hermano. Hay hombres y mujeres, mi hermano, que son prisioneros, que viven, mi hermano, en una esclavitud, que a gran voces, mi hermano, y la única libertad, mi hermano, se encuentra en Cristo Jesús. Y dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, mi hermano, y limpiarnos de toda maldad. Pero si tú no confiesas tus pecados y si tú no te apartas de tus pecados, ¿sabes qué? Vas a seguir viviendo en una prisión. Vas a seguir viviendo, mi hermano, en una esclavitud. Pero el deseo de Dios, mi hermano, es que seamos libres, mi hermano. El deseo de Dios quiere que tú y yo experimentemos, mi hermano, esa libertad gloriosa, mi hermano, a través de su Espíritu, mi hermano. Esa es la solución. Dice ahí, mi hermano, en 2 de Crónicas 7:14. Vayamos. ¿Qué dice? Me gustaría que se pusieran de pie en esta tarde. Mi hermano, el deseo de Dios es que tú y yo experimentemos una libertad. Vea, y este es el año de libertad. Pero también debemos de ver, mi hermano, las causas y el porqué, mi hermano, de esa esclavitud. ¿Y sabe cuál es, mi hermano? Una de las raíces es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado, mi hermano, nos separa de Dios. Pero miren, Dios siempre nos da la solución. ¿Qué dice 2 de Crónicas 7:14? Hay que puede ver, mi hermano. Ahí hay una que, mi hermano, una promesa y una libertad. Dice ahí, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi iglesia, si se humillare mi hombre, si se humillare mi mujer, dice más, sobre el cual mi nombre es invocado, y qué más, mi hermano, y oraren y buscaren, ¿qué, mi hermano? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ahí viene, mi hermano, la respuesta. Entonces yo huiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué, mi hermano? Su tierra.
Hermano, es lo que nosotros necesitamos. La raíz de todo mal, mi hermano, ¿sabe qué es, mi hermano? Es el pecado. Pero, mi hermano, Cristo Jesús es la solución. Es la medicina, mi hermano, para el pecado, mi hermano, que hay en nuestras vidas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, mi hermano, para perdonarnos. Y segunda cosa, para limpiarnos, mi hermano, de todo pecado. De todo pecado, mi hermano, sobre nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ser libres? Tenemos que confesarlo, mi hermano. Tenemos que arrepentirnos, mi hermano, y volver nuestro rostro a Él. ¿Y sabe qué? Y se van a romper ligaduras, se van a romper, mi hermano, tantas cosas que nos atan, que nos impiden, mi hermano, no amar a Dios, el no poder servir a Dios. Y en esta mañana, mi hermano, ¿por qué no hacemos esa confesión de pecados en esta mañana? Romanos 6:23 dice: por cuando todos pecaron, ¿están de qué, mi hermano? El pecado nos aleja. El pecado, mi hermano, nos separa de Dios. No podemos recibir todo lo que Dios tiene, mi hermano, para nosotros. Así que en esta mañana podemos, mi hermano, confesar nuestros pecados al Señor. Poder venir, mi hermano, en una actitud de humildad, una actitud, mi hermano, de humillación delante del Señor. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Por qué no cierra sus ojos en esta mañana? Y ahí, mi hermano, ahí lo secreto. ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios en esta mañana? Platique con Dios en esta mañana. Hable con Dios en esta mañana. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. El pecado nos aleja de ti, Señor. El pecado nos separa de ti, Señor. Y cuántas veces, Señor, hemos hecho lo malo, Dios, ante tu presencia, ante tu trono celestial, Dios. Si dijéramos, Señor, que no hemos pecado, no hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Señor, nos engañaríamos a nosotros mismos. Y la verdad, Señor, no estaría en nosotros, Dios. Yo ruego en esta mañana, Señor, de que tú perdones nuestros pecados. Tú perdonas nuestros pecados, Señor, de nuestra propia vida, Señor. Ora al Señor, mi hermano. Haz tu propia confesión tuya en esta mañana. Tú presenta tu corazón delante de Dios. Presenta tu vida delante de Dios en esta mañana. Porque tú has pecado para con Dios. Tú has hecho lo malo para con Dios. Y si tú no lo haces, tú seguirás viviendo prisionero. Tú seguirás viviendo esclavo de esos pecados, de esas maldades. En esta mañana, Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón en esta mañana, Señor. Sé que tu deseo, Dios, tu anhelo, Señor, es hacernos hombres y mujeres libres. Es hacernos, Señor, una generación libre, Señor. Que te puedan amar y que te puedan servir, Señor. Que puedan amar la santidad, que puedan amar, Señor, la verdad, Señor, la justicia, Señor. Trae, Señor, revelación a nuestras vidas, Señor. Trae revelación Señor, de tu santidad a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, la verdad, Señor.
y no la mentira, Señor. Enséñanos, Señor, a amar, Señor, lo que tú amas, Señor, en esta tarde, Señor. Allí orando en su lugar.